Hola, te doy la bienvenida al séptimo episodio de Educarl en esta que llamaré la primera temporada, en donde vamos a hablar de lo mágico que resulta el lenguaje. He buscado para este episodio pues información, según yo, medio superficialmente, pero pues fueron brotando muchas ideas de las fuentes que fui consultando, así que vamos a ir tomando este capítulo de a traguitos, ¿no? Así de a poquito a poquito, porque vamos a iniciar con su significado en castellano y luego contaré una historia de cómo hemos adquirido el poder del lenguaje y algunos de sus encantos, algunos de los tipos, y finalizaremos con la canción de hoy del Viernes Musical. Y antes de comenzar, quiero mandarle una felicitación a mi abuelita porque hoy es su cumpleaños. Así que, Eglan, te mandamos un abrazo desde Educarl. Sé que sí me ves cada viernes. Así que, pues hoy tocó Viernes Musical en tu cumpleaños. Y pues así como ella, quédate tú también hasta el final. Mientras exhalo, emito sonidos que crean vibraciones en el aire y que viajan a tus oídos para hacer mover tus tímpanos y finalmente llegar al cerebro, transformando esos sonidos, ese fenómeno meramente físico, en pensamientos. Y eso es a mí lo que me parece muy mágico del lenguaje, que tenemos el poder de transmitir ideas y conocimientos a través de las mentes. Así atravesamos las mentes con el lenguaje, porque pues para pensar necesito un lenguaje, para pensar, para aprender, para conocer el mundo que hay allá afuera. El tema puede tomar muchas ramas que pues vamos a abordar solamente algunas teorías del origen del lenguaje y un recorrido histórico de cómo es que llegamos los humanos a tener códigos tan complejos como este que estoy hablando en este momento para transmitirte mis ideas. Vamos a comenzar con el significado de lengua. Viene del latín lingua, que se relaciona con lingere, que significa lengua, literalmente, con lígula, que es la cuchara, o sea que esto del lenguaje es algo muy vocal, ¿no? Es algo muy físico, tiene que ver con nuestros sentidos. Estamos hablando de la lengua, ¿no? Gracias a la lengua podemos producir esta variedad de sonidos que se convierten en idiomas, ¿no? Entonces viene de lingua, de lingere. Se dice que tal vez en realidad proviene del latín dingua, que pues más bien transformado en los dialectos, esa D del principio se fue convirtiendo en L, entonces dingua, lingua, que viene a su vez de otra palabra todavía más vieja, que es esta que está aquí, se escribe muy raro, pero yo me imagino que se pronuncia algo como dungu, que ha dado origen a palabras como dong en inglés, como zunge en alemán, y pues es la etimología de la palabra de lengua, ¿no? Del lenguaje, y pues tiene que ver hasta con lo que saboreamos, ¿no? Con la forma en que nos estamos comunicando con los demás. Es una habilidad biológica con la que nacemos, o sea, no aprendemos tanto la habilidad del lenguaje, aprendemos a hablar, que será diferente, pero pues es algo con lo que nacemos los humanos, ¿no? Y es algo también con lo que nacemos social y culturalmente, y pues hay casos muy chistosos en los que hay niños que nacen en un país pero se van a otro y aprenden más bien la lengua del otro país, ¿no? De los papás que emigraron, y los hijos aprenden la lengua de ese país. Entonces pues es esta habilidad que tenemos innata desde antes de nacer, pues ya sabemos que muy probablemente vamos a poder hablar. Existen en el mundo entre 3.000 y 8.000 lenguas diferentes, y pues este rango de variación depende mucho de quién esté contando, porque tiene que ver si se cuentan algunos dialectos y algunas cumplen ciertas reglas para pasar a ser consideradas lenguajes. En el idioma castellano, en la RAE, hasta el año pasado había 93,000 palabras pues ahí contenidas, más 19,000 americanismos, o sea que hay más de 100,000 palabras en el idioma que estoy hablando en este momento, pero se quedan muy cortas frente a las 12 millones de palabras que hay en árabe. O sea, si en español me asombro luego de decir, órale, existen palabras para eso, o sea, como loxodromo, que es una palabra que
significa una curva que siguen los navegantes en la Tierra. Es como una curva de los navegantes que van de un lado a otro para tomar el camino más corto en el planeta, y es esto que pues, se llama loxodromo. Entonces imagínate, en árabe tienen 12 millones de palabras para elegir. Y pues por último quisiera hacer esta diferenciación entre el significado de lenguaje y el habla, porque el habla es la comunicación vocal humana que usa el lenguaje. O sea, el hablar ya implica, por ejemplo, un idioma, y el lenguaje pues es casi algo meramente físico, biológico, y pues vamos a ver un poquito de la historia de esto. Para comenzar esta historia referiré a la imagen de la Torre de Babel, en donde se supone que había una lengua materna, ¿no? Como un lenguaje único, y que pues las personas como que perdieron ese favor de entenderse, ese favor de Dios de entenderse en una sola lengua todo el mundo, y Dios hizo que se dividieran en muchas lenguas. Y pues bueno, en realidad no sabemos si hay un ancestro común en el lenguaje, porque a diferencia de los restos arqueológicos que sí dejan alguna marca, que son algo que podemos ver y tocar, pues las palabras sí se las lleva el viento. Quizá pues podamos rastrear ciertas ramas que se van haciendo más pequeñas, porque pues evidentemente tuvo que salir como de algo más único, así como la propia evolución humana. Tuvo que haber salido el lenguaje también como de algún ancestro en común de todas las lenguas. A este antecesor del lenguaje le llamamos protolenguaje. Y pues desde aquí empieza la historia, porque se relaciona mucho con el tipo de lenguaje que tienen los animales, ¿no? Los ladridos de los perros, los maullidos de los gatos, algunas otras señales que hacen los simios, pues es probablemente el inicio de esta evolución del lenguaje que hemos tenido los humanos. Esta historia se remonta a hace unos, pues, ¿qué será? 1.000.000 de años. Estamos hablando de allá de la época en que existían los Homo erectus, porque pues ellos ya fabricaban herramientas, y para esto probablemente se necesitaba algún tipo de comunicación, o sea, fabricar una lanza, hacer que una roca estuviera afilada, pues requería cierta técnica que indudablemente estaban comunicándose ya desde entonces. Entonces desde hace 1.000.000 de años el Homo erectus ya estaba seguramente pues desarrollando un protolenguaje. Y según los restos arqueológicos que han encontrado, incluso que han encontrado, pues ha evolucionado un hueso que tenemos aquí en el pescuezo, que se llama el hueso hioides, que es el que sostiene la lengua, y que ha evolucionado también a través de estos últimos miles de años, en el que pues también nos ayuda a hacer ciertos movimientos con nuestra boca. Hace 300.000 años el Homo heidelbergensis, pues deja ya rastros que nos indican que hay un comportamiento simbólico, y para hacer un comportamiento simbólico pues evidentemente también necesitas como tener cierto pensamiento, ya estarle dando un significado a las cosas que están viviendo. Y en los restos que dejaron estos Homo heidelbergensis es la cima de los huesos, es una tumba donde se encontraron una serie de cráneos que pues fueron dejados ahí deliberadamente en una especie de ritual de la muerte, ¿no? Entonces pues desde hace 300.000 años pues ya te puedes imaginar algunos homínidos ya casi muy parecidos a nosotros, o aún más que el Homo erectus, y que ya estaban pues hablándose entre ellos, ¿no? Diciéndose pues tal persona murió, hay que enterrarlos, hay que acomodarlos así porque esto significa tal cosa, ¿no? Y otro ejemplo de este comportamiento simbólico lo encontraron recientemente en Israel. Este pedazo de hueso data de hace unos 120.000
años atrás, y tiene estas incisiones, 6 incisiones, así 6 rayitas en el hueso, que denotan también que ya hay un comportamiento simbólico ahí, ¿no? Las personas están diciendo, pues yo con mi herramienta, con mi navajita de piedra, pues le voy a tallar aquí porque pues significará algo, ¿no? Pues no lo sabremos porque pues no había un lenguaje escrito, sino pues nada más pusieron estas 6 rayitas, y pues sin tener contexto de lo que sucedía en ese momento en la historia y en la vida de esas personas, pues es como si en el futuro alguien se encontrara un cadáver, ¿no? Con los lentes hacia atrás y volteados, y pues no sabrían lo que significa eso, ¿no? Los inicios del lenguaje se relacionan también mucho con el arte. El ejemplo más viejo que se encontró recién el año pasado, fue publicado recién el año pasado, es de la meseta tibetana en China, llamada también el techo del mundo. La meseta tibetana es donde está el Everest, y se trata de esta roca que tiene 5 marcas de manos y de pies, que fue datada de hace unos entre 169.000 y 226.000 años. Esta pieza es la prueba más vieja que se conoce de pues un arte incipiente, ¿no? De las manos, los pies, son motivos muy comunes en los inicios de esos primeros vestigios que dejaron los primeros humanos deliberadamente. Es una roca sedimentaria que estaba cerca de un río, y que probablemente pues estaba fresca, así como cuando está la mezcla fresca del cemento y puedes dejar una huella, y cuando se seca se endurece y pues queda ahí para pues mira, 200.000 años en el futuro. Hay pruebas también de este tipo de manos, pero son más recientes. Las más famosas que se han encontrado en Sulawesi, en Indonesia, son de hace 40.000 años. También en España se han encontrado en algunas cavernas estos como stencils de manos, que implican otras técnicas que pues ya fueron avanzando, ¿no? Pero lo que me gusta del ejemplo de la meseta tibetana es que los científicos concluyeron por la medida de las manos y de los pies que son huellas de niños que dejaron ahí deliberadamente sus huellas de sus manos. Entonces pues imagínate esos niños probablemente que habrán sido Homo heidelbergensis, ¿no? Unos niñitos que dijeron, pues mira, voy a dejar aquí mi marca, y invitaron tal vez a alguien más, le dijeron, mira, ven, pero, o sea, ya estaban hablando, estaban comunicándose, diciéndose, mira, vamos a ir a dejar nuestras huellas aquí. Obviamente no estaban pensando en que 200.000 años en el futuro íbamos a encontrar sus huellas y íbamos a estar hablando de esto, ¿no? Pero me parece también maravilloso de estos tipos de lenguaje que pues me conectan directamente con esas personas del pasado. Pues antes había muy poquitas personas en el mundo, y pues la evolución de los homínidos dice que pues salimos de África. En la meseta tibetana pues no está tan lejos, y seguramente pues esos niños pues estoy relacionado hasta genéticamente con ellos, porque la genética tiene también mucho que ver con el poder tener esta habilidad de hablar. Entonces pues creo que desde el idioma y desde tan solo también la curiosidad de dejar unas huellitas en una piedra, pues me conecto con los niños de la meseta tibetana. Hace 42.000 años ya existían flautas paleolíticas de hueso en Alemania. Y pues otro ejemplo, ¿no? O sea, el arte relacionado con el lenguaje. Ya puedo hacer sonidos, o sea, ¿cómo vas y fabricas flautas de hueso? Tienes que decirle a alguien, oye, esto suena bien, vamos a hacer más, ¿no? Para nuestros rituales. Y pues mira, estamos hablando de que esos protolenguajes empezaron a existir hace unos 300.000 años, de que tenemos pruebas de que hay comportamiento simbólico, gracias a algunos vestigios que han quedado como cráneos, ¿no? Estas incisiones de marcas en los huesos, esta cuestión de la marca de los niños en la piedra, y pues todo para que apenas tan solo hace 5.200 años, o sea, topa lo grande que son estos tiempos, o sea, nos tomó otros 100.000 años comenzar apenas con la historia escrita.
En Sumeria se les atribuye como tener las primeras pruebas de un lenguaje escrito y formulado como un poco más a lo que conocemos hoy en día en el lenguaje moderno, ¿no? Que los sonidos se convierten también en símbolos que podemos escribir, y pues apenas hace 5200 años comenzamos los humanos a tener este tipo de lenguaje como más formal. El ejemplo en Mesoamérica, acá de este lado del mundo, data de hace 3000 años, y los primeros fueron los olmecas, que tallaban también no solo estas cabezas colosales, sino también piezas muy bonitas como esta que hay aquí, que pues algunos científicos, lingüistas, gente que descifra este tipo de escritura, pues dice que cuentan la historia de los gobernantes. Entonces, pues aquí está el ejemplo de Mesoamérica, o sea, lenguaje escrito hace apenas 3000 años. Y si ponemos esta historia como de los humanos en un calendario que he llamado calendario prehistórico, porque inicia el 1 de enero, es como si decía el 1 de enero, hace 60 millones de años, con la extinción de los dinosaurios. O sea, así pum, 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 meteorito, se extinguen los dinosaurios, y a partir de ahí comienza lo que llamo este tiempo prehistórico de 60 millones de años. Eso quiere decir que vamos a dividir los meses, o sea, cada mes representa 5 millones de años. 12 meses son 60 millones de años, cada mes representa 5 millones de años. Eso quiere decir que cada día son 166,000 años. Y este ejemplo que ponía de la huella de los niñitos, pues en este calendario, pues que abarca muchísimo tiempo, es solamente el último día. O sea que los humanos hemos desarrollado el lenguaje en muy poquito tiempo. Y de estos 166,000 años, que son el último día, o sea, meteorito, 1 de enero, y presente es el 31 de diciembre, son 166,000 años por ese día. Y de ese día, tan solo en los últimos 45 minutos ha sucedido la historia humana. O sea, en la última hora del último día para llegar al presente, o sea, las 12 de la noche son el presente, en los últimos 45 minutos ha sucedido toda la historia humana. O sea, aquí por eso no es el calendario histórico, es un calendario prehistórico, porque pues justamente a las 12 ya iría iniciando este calendario de la historia humana. Entonces, pues imagínate, los primeros simios datan de hace 10 millones de años, o sea que en el calendario estarían por aquí. Y el lenguaje, como lo conocemos actualmente, el lenguaje humano, que pues ya tenemos en el entendido de que es aquello que estamos hablando y que tiene que ver con nuestra evolución biológica también, ha sucedido en el último día, en los últimos 45 minutos de las 24 horas de ese día. Entonces, pues dejo este calendario nada más como para darnos una idea de la escala del tiempo que ha pasado desde que aquellos primeros homínidos, ¿no? Aquellos primeros homos empezaron a desarrollar la comunicación y el lenguaje para poder pues sobrevivir y que les fuera mejor como especie. Entonces, a través del tiempo ha evolucionado ese protolenguaje que todavía puede sonar incluso muy animal, sonidos como muy guturales, ¿no? Y pues gracias a esa evolución incluso del hueso de nuestra propia lengua, pues se fueron transformando en palabras que ahora son más que coherentes y que nos sirven para transmitir ideas y conceptos bastante densos, bastante profundos. Entonces tenemos ese tipo de lenguaje como animal, ¿no? Y tenemos el tipo de lenguaje humano que a su vez podemos dividir en muchos otros tipos de lenguaje. Tenemos lenguaje verbal, tenemos lenguaje visual, o sea que ya no solamente nos estamos refiriendo a los sonidos que produce nuestra boca con nuestra lengua y todo lo demás que hay aquí adentro, sino que es lenguaje también las formas de comunicación. Entonces tenemos el lenguaje verbal, tenemos lenguaje visual, que pueden ser gestos, algunas señas, puede ser gráfico también. En estos tiempos el lenguaje también puede ser incluso digital.
Nos fijamos mucho también en los lenguajes corporales, en las posturas, si alguien está cruzado de brazos, si alguien está celebrando, si alguien está preocupado, ¿no? Con ese lenguaje corporal también es muy importante. Y tenemos, yo creo que el más disfrutable de todos los lenguajes humanos, que es el lenguaje del arte. Y el lenguaje es una convención social, o sea, hubo un momento en que todos esos primeros homínidos de hace 200,000, 300,000 años decían, pues esto, o sea, bueno, no lo decían así, no decían, esto se va a llamar ratón, ¿no? Mouse. Se va a llamar porque parece ratón. Entonces, pues como ven, sí parece ratón, todos le llamamos ratón, entonces, pues convención social, ¿no? Esto se llama ratón. Pero para ponerle al verdadero ratón antes, pues tuvo que haber seguramente una primera palabra para definir esa cosa que pasaba corriendo por ahí, que tal vez se comía las cosechas, que robaba los granos, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues el lenguaje social es social y es una convención porque le damos nombres arbitrarios a las cosas. O sea, pues los humanos somos bien inventadotes y pues a una cosa que corría, tal vez primero le puse un nombre como de así, ¿no? Imitando el sonido que hace una rata, me imagino que podría haberle empezado a llamar así. Entonces los demás decían y ya sabían que eso significaba ratas, ¿no? Estoy inventando, pero es el ejemplo para demostrar que los humanos le ponemos nombre a lo que se nos ocurre a las cosas y socialmente llegamos a la convención de que así se va a llamar eso. Entonces, pues es algo muy loco de los idiomas. Y ya hay varias hipótesis de dónde vienen las lenguas. Una que se relaciona mucho como con la historia de la Torre de Babel es como la madre de las lenguas, ¿no? Como si hubiera habido una lengua única, así grandota, así como el tronco, de donde empezaron a surgir las demás lenguas. Está también la hipótesis, y esta me gusta mucho, que tiene que ver con el chisme y con el acicalamiento. Seguramente tú has visto cómo los simios, algunos chimpancés, se acicalan, ¿no? Incluso también otros animales, los perritos, cuando se lamen, ¿no? Y que se están acicalando, pero en los homínidos esta hipótesis dice que el lenguaje surgió como una forma de demostrar ese afecto y tal vez hasta como ese respeto con palabras hacia los demás. Tal vez ya no tenían tiempo de acicalarse, sino que hablaban como de forma un poco suave, demostrándole a los demás como ¿no? Así como algunos cariñitos, ¿no? Y pues mientras te acicalas, pues es un buen momento de echar el chisme, ¿no? O sea, mientras estás sacándole las pulgas, ¿no? Buscándole canas ahí a los demás, pues es un buen momento de decir, oye, pues te enteraste lo que le pasó a Juanito, ¿no? No, hombre, no. Y pues mientras ahí lo puedes estar acicalando, ¿no? Entonces esa hipótesis del chisme y el acicalamiento me parece bastante chistoso, ¿no? Porque pues al echar el chismecito estás siguiendo la línea evolutiva del lenguaje. El lenguaje, dice otra hipótesis, que pudo haber surgido de una evolución ritual del habla. Y como hemos visto en los vestigios, pues seguramente cuando enterraban a los muertos, pues había una especie de ritual, quizás se decían ahí algunas cosas que pues fueron evolucionando con el tiempo. Hay una teoría del lingüista muy famoso Noam Chomsky, que es la teoría como del paso único, ¿no? Y pues es un paso único no de que haya pasado de la noche a la mañana, así como de un día nacieron unos niños y ¡pum!, 5 años y ya habían inventado el lenguaje, sino que pues así como vimos en el calendario del tiempo, es un tiempo muy cortito en el que ha evolucionado toda esta complejidad del lenguaje y pues sí es muy probable que pues haya surgido en ese periodo tan cortito de tiempo. Hay otra teoría de cómo se originó el lenguaje, que es la teoría de Rómulo y Remo, que sí, es así, dice que fueron unos niñitos que enseñaron ellos a sus papás a hablar, como que se vieron en la necesidad, o sea, ya conocían algunos sonidos, les habían transmitido algunas cosas y que esos dos niños, entre ellos, empezaron a desarrollar una forma de comunicación un poco más compleja que enseñaron a los adultos. Y pues eso no es como tan descabellado,
de pensar, porque pues yo he visto cómo los niños de ahora les enseñan nuevos lenguajes a los adultos. Entonces pues ahí está la teoría de Rómulo y Remo. También la teoría de que tiene el lenguaje un origen muy gestual, y pues eso indudablemente, ¿no? Para hablar tenemos que gesticular y hacer cosas que acompañan ese lenguaje y que nos ayudan a que los mensajes logren comunicarse mejor. Este otro me gusta, es la teoría, la hipótesis de que el lenguaje surgió de las herramientas. Te decía que los Homo erectus ya fabricaban herramientas, entonces pues se encontraban ahí algún ritmo, o sea, al martillar, por ejemplo, para decirle a alguien cómo tienes que afilar una piedra, pues le haces ta, 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 ¿no? Le dices que le haga ta, 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 así hasta que corte, ¿no? Entonces, pues me parece algo muy, muy interesante, ¿no? Que también el sonido del caminar, ¿no? Se encontraba ahí ritmo, tal vez caminar, los primeros homos le hacían como y ya eso la gente entendía que habían caminado, ¿no? Que habían caminado mucho o poco, qué sé yo, pero pues esa cuestión del sonido y del ritmo de alrededor, me gusta mucho esa hipótesis del origen del lenguaje. Y por último quiero comentar la de las neuronas espejo, que al final también es como aprendemos a hablar, ¿no? O sea, las neuronas espejo son pues esa cosa que nos hace ver reflejados en los otros y por las cuales podemos aprender y sentir algunas cosas. Entonces el ver cómo otras personas hablan, cómo otras personas se comunican, y al imitar eso que estamos viendo, pues activa una zona neuronal específica del cerebro, probablemente ahí por la zona de Broca's, que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, pues estas son algunas de las teorías, hipótesis que hay sobre el origen del lenguaje. Siguiendo las pistas de los protolenguajes que nos llevan a algunos tipos todavía muy animalescos, se ha descubierto que los monos y los simios suelen engañarse entre ellos emitiendo sonidos para que otros caigan, pues no sé si en bromas, puede ser algo que le convenga en ese momento hacer a cierto grupo social de los simios, ¿no? Pero hacen sonidos, o sea, engañan a los otros haciendo un sonido que no corresponde con algo que está sucediendo en ese momento, y pues tienen que estar atentos también para ellos mismos no ser víctimas de esos engaños. Y para que el lenguaje funcione, los que escuchan deben confiar en lo que dicen aquellos que están hablando. Entonces, en términos generales, el lenguaje se trata de ser honesto, de confiar en que los sonidos que está haciendo la otra persona sí significan eso que estamos creyendo, ¿no? Y pues esto me parece algo muy interesante y muy social, que sea una confianza mutua entre el escucha y el hablante para que el lenguaje pueda suceder. Porque si ya acordamos convencionalmente que que ese ratón se va a llamar pues, y tú me dices y no está pasando eso, pues entonces ¿en qué quedamos? O le estás nombrando a otra cosa que es más grande. ¿Qué está pasando ahí? Entonces para que el lenguaje funcione, se tiene que establecer esta confianza incluso como estrategia social. O sea, si tú haces el sonido de alerta de ¡ahí viene el tigre!, pues confiamos en que si te mandamos a gritar y convenimos todo que sí va a significar ¡ahí viene el tigre!, pues entonces, pues ahí está como esa estrategia evolutiva del lenguaje que a mí me parece muy interesante, y cómo pues ha llegado a momentos como este que estamos viviendo, porque tenemos una capacidad en el lenguaje de comunicar cosas que no están ahí. Y pues a diferencia de muchos otros animales, o sea, además de los simios, otros que se comunican, pues no hay pruebas de que hagan esto, de que se puedan engañar cosas, ¿no? O sea, o de que estén hablando de cosas que probablemente no están ahí. Y es como lo que decía al principio, que podemos transmitir las ideas, ¿no? Como plantar ideas en las mentes de los demás, y pues estas palabras que leemos pues son ideas que se van inscribiendo dentro de nuestras cabezas. Y es que al nombrar algo nos lo estamos apropiando, lo transformamos en pensamientos que traen significados a su vez
de otras cosas. Y esto a mí me recuerda mucho como si fueran hechizos, o sea, cuando dices algo existe, o sea, está ahí, sí, puede haber habido árboles desde siempre, pudo haber habido nubes, ¿no? Estaba el sol, o sea, el sol desde siempre ha estado el sol, pero cuando lo nombramos es algo que existe y que podemos cargar de significado. Ahí están pues muchos mitos, ¿no? Muchas leyendas acerca de los astros, por ejemplo. Entonces son como hechizos las palabras, porque cuando nombramos algo del mundo le damos su existencia, y ahí también como el encanto que yo encuentro en el lenguaje. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de cómo aprendimos a hablar. Así bien, hay tipo de lenguaje animal, hay tipo de lenguaje humano y pues varios a su vez subtipos, digamos, de lenguajes humanos, y hay un tipo de lenguaje que es formal. Decía recién que pues el Sol ha estado desde el inicio del sistema solar, iba a decir de los tiempos, pero no. El Sol ha estado desde el inicio del sistema solar. Y pues para los homínidos que caminaban, pues era una cosa ahí que había, que cuando le pusieron nombre, cuando dijeron esta cosa calienta, cuando esta cosa está, hace calorcito y hay luz, ¿sabes? Ese tipo de significación que le vamos dando a las cosas, pues tiene que ver con ya esta tipología formal del lenguaje, porque es algo que nos enseñan, digamos, formalmente, a través de símbolos. O sea, el sol, digamos, es un símbolo, ¿no? Y es algo que ocurre que nuestra mente relaciona con otro fenómeno. O sea, hay sol, o sea, cuando está eso brillante allá arriba, aquí hay luz y calorcito. Entonces eso es un símbolo, ¿no? Estoy viendo algo del exterior, algo que todavía no me apropio. Y estamos hablando también de signos, y la diferencia entre un símbolo y un signo es que el signo son símbolos establecidos deliberadamente, o sea, a propósito le pusimos ya ese signo. Entonces, si yo te pongo el signo de sol, si te pongo un signo como este, pues vas a poder inferir algunas otras ideas que relacionas con fenómenos que conoces. Y en la formalidad del lenguaje, pues nos queda saber manejar los códigos de cada idioma, saber incluso la gramática, que si algo lleva acento, que si no lleva acento, esas cosas que nos enseñan en la escuela, ¿no? Como de dictado, ese manejo de códigos, de que si disciplina lleva S y C, ¿por qué lleva S y C? Si nada más suena disciplina, ¿no? Entonces, ¿cómo se pronuncian? Recuerdo mucho también los campos semánticos, a mí me gustaban mucho en las primarias, seguro. Sí, todavía hacen campos semánticos, ¿no? Para aprender el lenguaje. O sea, por Dios, llevamos en las escuelas formales todavía clases de español, ¿no? Como si no supiéramos hablar eso, pero hay mucho que desconocemos, y más que no sepamos hablarlo, es justamente para tener clarísimos esos convencionalismos de lo que significan las cosas. Entonces, los campos semánticos, mete aquí todo lo que te haga pensar en granja, ¿no? Entonces ahí te tienes allá los niños acomodando palabras, ¿no? En imágenes, ¿no? Entonces pones la imagen de una granja, la imagen de la ciudad y cosas que van en uno y otro, ¿no? Entonces, a través de la escuela es que aprendemos a hablar, y pues indudablemente también de nuestras madres principalmente, pero de las personas que nos cuidan cuando somos pequeños, adquirimos ese lenguaje, ¿no? Nos van enseñando qué significa cierta cosa, ¿no? Te dicen papá, mamá, tío, tía, nana, abuela, primo, ¿no? Te dicen juguete, ¿qué juguete quieres? Te enseñan de los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Entonces, te van enseñando a hablar y darle significado a esos símbolos y a entender los signos que dejan las otras personas deliberadamente. Y creo que el más formal de todos pues es el alfabeto, porque es muy útil tener una cosa que simbolice esos sonidos. Y pues bueno, es otro viaje el del alfabeto, que tiene todo que ver con el lenguaje. Entonces te voy a compartir también un video para que, si te quieres clavar un poco más en la evolución de nuestro alfabeto que conocemos moderno del español, pues te puedas investigar un poquito más. Pero mientras, vamos ya casi concluyendo este episodio número 7. Entonces, pues cómo aprendimos a hablar, aprendimos en la escuela y de las personas cercanas
que nos han enseñado a manejar los códigos y a significar las cosas y a aprender las convenciones de las palabras. El lenguaje ha evolucionado al menos en los últimos 300.000 años. El lenguaje es algo estético y algo disfrutable desde la hipótesis de que las madres fueron las primeras en tener que comunicarse con sus crías, tan solo para dejarlas en el suelo porque ya no los podían dejar en los árboles los homos, entonces dejaban a los bebés en el suelo y pues tenían que darles alguna especie de consuelo, de decirles voy a regresar, no te preocupes, y pues seguramente les hacían sonidos como shh, 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 y desde ahí el lenguaje es algo que nos parece suave, que podemos disfrutar, tiene una parte artística también. Tiene todo que ver con nuestros sentidos, incluso el del gusto, porque tiene que ver con la lengua, tiene que ver el lenguaje también con el tacto, y pues me quedo con que los humanos pues somos unos inventados porque nombramos las cosas aleatoriamente, ¿no? De que si se me ocurrió que en este momento esto se va a llamar chiquiripucú y lo que le echo adentro se llama ndaga, pues puedo decirle a los demás pásame mi chucurcupú lleno de ndaga y pues si hay una convención social lo aceptaremos de esa manera y pues está padre porque así podemos inventar cuantos lenguajes existan, ¿no? Hasta existen en Star Wars algunos lenguajes, en Star Trek existen lenguajes, en El Señor de los Anillos creo que también existen lenguajes, ¿no? Entonces pues ¿cómo y para qué estás utilizando el lenguaje? Cuéntame qué es lo que más te gusta, cómo crees que habremos usado el lenguaje las primeras veces, cuáles de estas teorías de los orígenes te han parecido que pueda ser la verdadera, quizá todas puedan haber ocurrido, todo puede haber pasado en el pasado, ¿no? Y pues el punto de este episodio es preguntarnos qué estamos comunicando, ¿no? ¿Cómo nos estamos comunicando a través del tiempo? ¿Cómo nos estamos comunicando incluso con el pasado? Y decía el filósofo Séneca, el filósofo romano, que nos sumamos las ideas y las experiencias de los que escribieron y vivieron antes. Y esto es precisamente lo mágico del lenguaje. Yo puedo conocer las ideas de alguien de hace 500 años, de hace 600, 400, 1000, 5000 años. Puedo conocer sus ideas gracias a que lo han dejado escrito. Y pues con esto vamos a concluir el tema amplio del lenguaje del día de hoy. Y siento que hablé mucho y como que ni dije nada. Luego queda esa sensación como cuando que grabo y como que, híjole, no lo dije todo. Espero haberlo dicho todo. Y pues vamos con esta canción del Viernes Musical que he decidido poner porque para empezar se llama Torre de Babel, se llama Babel Tower. Es de Christoph Herald y viene en un disco de un videojuego que se llama Rayman Legends. Yo nunca he jugado Rayman Legends, pero vamos a empezar a escuchar un poquito de esta canción y te voy a explicar por qué la escogí. Te voy a dejar el link al final para que la escuches sola y completita, pero voy a hacer un acto de mediación para escuchar esta rola. Entonces, así como la historia que te estaba contando de que probablemente algunos niños iniciaron esta onda del lenguaje, pues la canción empieza con algo muy infantil. Y después hay uunos tambores que son algo muy rítmico, suena como casi como galopes, como algo muy animal, ¿no? Esa etapa del protolenguaje. Entonces va evolucionando también el lenguaje musical de la canción. Y aquí viene una parte hasta como más europea, ¿no? Y incluso hay otros instrumentos. Aquí podemos interpretar eso como una parte oscura.
y escuchamos ya algunas cuerdas. Cada vez se van incluyendo más instrumentos más refinados a la canción. Entonces imagina cómo la separación de la lengua, cómo los pueblos, las tribus van tomando su propio camino a través del planeta y dándole diferentes nombres a las mismas cosas. Y aquí regresa de nuevo a algo como galopante, pero transformado, ya es otro instrumento. Tiene las mismas bases, el mismo ritmo, pero va sonando diferente y cada quien lo interpreta de diferente manera. Y aquí al final me encanta que ya hay voces. Entonces la Torre de Babel, que termina precisamente con un coro de voces humanas, pues me hizo pensar en todo esto del lenguaje. Tocó una rola instrumental el día de hoy, así que póntela completa para que te imagines cómo habrá sido ese surgimiento del lenguaje. Y pues déjame saber, conocer tu voz en los comentarios. Utiliza el lenguaje escrito por si quieres mandarnos algún mensaje educador. Este fue el episodio número 7 y nos vemos en el futuro, o sea, en el futuro episodio.